En este video vamos a hablar un poco acerca del comportamiento plástico de los materiales compuestos de matriz metálica. Una primera cosa que es importante mencionar es que los compuestos de matriz metálica tienen una ductilidad muy baja. A temperatura ambiente su elongación por lo general es inferior al 10%. En general tenemos que el refuerzo de matrices metálicas con partículas cerámicas rígidas mejora de una forma significativa el módulo elástico, la resistencia al desgaste y también la resistencia a la fluencia. En la gráfica se puede observar efectivamente el aumento del módulo elástico. Este módulo depende del tamaño de las fibras de refuerzo y también depende de la fracción de volumen de refuerzo. Por otra parte, se tiene que hay incompatibilidad en los modos de deformación entre la matriz dúctil y las partículas frágiles que constituyen el refuerzo. Esto genera grandes concentraciones de esfuerzos y ocasiona una nucleación temprana del daño durante la deformación. Se ha demostrado que hay tres micromecanismos que son dominantes en el daño de compuestos de matriz metálica. Estos micromecanismos son fractura de las partículas de refuerzo, daño a la matriz y daño en la interfase partícula-matriz. La nucleación del daño en esos compuestos a menudo comienza precisamente al inicio de la deformación plástica y crece rápidamente. Esto da como resultado una reducción drástica de la ductilidad cuando se somete el material a tracción. En la gráfica que se está mostrando vemos la gráfica de la ductilidad del compuesto versus el volumen, la fracción de volumen del refuerzo, ¿sí? Como vemos, cuando aumenta el volumen de refuerzo, disminuye la ductilidad del compuesto. Bueno, otra consecuencia del rápido crecimiento de la nucleación del daño en estos compuestos es precisamente la reducción en la tenacidad de la fractura. Como se puede apreciar en la gráfica, la tenacidad de la fractura tiende a disminuir con el aumento de la fracción de volumen de refuerzo. Continuando con el tema de deformación por tracción, en este caso vemos una gráfica de tensión contra deformación para un compuesto de matriz de aluminio reforzado con partículas de carburo de silicio de 6 micrómetros, pero para diferentes fracciones de volumen de estas partículas de refuerzo. Como podemos observar, a medida que aumenta la fracción de volumen de partículas de refuerzo, aumenta también la resistencia del material, pero disminuye la deformación plástica que se logra alcanzar. Por otra parte, tenemos la siguiente gráfica también de esfuerzo contra deformación para una fracción de volumen fija del 20%, pero para diferentes tamaños de partícula, y como podemos observar, a medida que disminuye el tamaño de partícula, el esfuerzo de fluencia aumenta. Ya hablando de la deformación por compresión a alta temperatura de los compuestos de matriz metálica, observamos que hay un ablandamiento por deformación típico. En primer lugar, se presenta un pico de esfuerzo. Seguido de este pico de esfuerzo aparece el ablandamiento del que estamos haciendo referencia. En el caso de los compuestos de aleación de aluminio reforzados con fibras, la orientación de estas fibras cambia durante la deformación por compresión. Las fibras terminan orientadas de forma perpendicular con respecto a la dirección de la compresión. El ablandamiento está relacionado con esta orientación, puesto que la capacidad de carga de las fibras en el compuesto se reduce. En cuanto a la termofluencia, hay muchas aplicaciones estructurales y no estructurales en las que los materiales compuestos de matriz metálica están sujetos a esfuerzos durante largos periodos de tiempo a una temperatura superior a la mitad de la temperatura homóloga. Hay que recordar que la temperatura homóloga es igual a la división entre la temperatura que nos interesa sobre el punto de fusión, ambas temperaturas en grados en Kelvin. La mayoría de los materiales muestran tres etapas distintas de fluencia. Esas etapas son fluencia primaria, fluencia secundaria o de estado estacionario y fluencia terciaria. En la fluencia primaria las deformaciones son relativamente pequeñas. En cambio, en el régimen secundario o estado estacionario existe una relación lineal entre la deformación y el tiempo. Esto quiere decir una velocidad de deformación constante. Se cree que esta fluencia secundaria es el resultado de la combinación de mecanismos de endurecimiento y recuperación durante la fluencia. En el régimen terciario, el material sufre cavitación y crecimiento de vacíos, por eso se observa un aumento muy rápido de la deformación con el tiempo.
En esta figura que estamos observando se muestra un esquema de dos curvas de fluencia para materiales compuestos de matriz metálica con refuerzo continuo y con refuerzo discontinuo. En el caso del refuerzo continuo se observa un régimen de fluencia primaria corto que es seguido por un régimen de estado estacionario largo. Para el caso del refuerzo discontinuo se observa una curva de fluencia más típica con tres regímenes de fluencia bien diferenciados. En este caso el grado de transferencia de carga no es tan alto como en el caso de las fibras continuas. Como se sabe, la superplasticidad se conoce como la capacidad de un material para soportar deformaciones plásticas muy grandes de manera uniforme. Estas deformaciones son más del 100%. La siguiente figura muestra una gráfica de tensión de flujo frente a la velocidad de formación durante la superplasticidad a 516 grados Celsius. Se observa que un aumento de fracción del volumen del carburo de silicio da como resultado un aumento en la tensión de flujo del flujo necesario para la superplasticidad. En la gráfica que estamos viendo se observa el comportamiento de la tensión de flujo frente a la velocidad de formación para un compuesto de matriz de aluminio reforzado con carburo de silicio. Esta gráfica se divide en tres regiones. El comportamiento esperado está dado por la línea discontinua. Sin embargo, el esfuerzo es mucho más alto. Esto se atribuye a un aumento del esfuerzo debido a la fijación de las partículas de carburo de silicio precisamente en los límites de grano. En la segunda región, la sensibilidad a la velocidad de deformación es la más alta, mientras que en la región 3 la superplasticidad está controlada por la afluencia de dislocaciones en la matriz. A continuación vemos dos ecuaciones que se refieren a la tasa de formación para materiales de matriz metálica. En la primera ecuación podemos observar un término que es el sigma sub 0, que se refiere a un esfuerzo umbral, pero a ese esfuerzo aún no se ha llegado a un acuerdo sobre realmente qué es lo que significa. Entonces, generalmente la ecuación más usada puede ser la segunda, que es una ecuación en la que ese término ya no se observa. En esta ecuación, que es la que generalmente más se utiliza, tenemos que la letra A mayúscula se refiere a un coeficiente adimensional, la G mayúscula se refiere al módulo cortante del material, B minúscula se refiere a la magnitud del vector de Burgers, la letra D se refiere al coeficiente de difusión entre los dos materiales, la letra T mayúscula se refiere a la temperatura a la que está ocurriendo el proceso. La K es la constante de Boltzmann. La letra D minúscula es el promedio del tamaño de grano del material de la matriz. P es el exponente inverso del tamaño de este mismo tamaño de grano. Y la letra N es el exponente del esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo numérico para hallar la tasa de formación de un compuesto de matriz de aluminio reforzado con fibras de carburo de silicio y el cual tiene las siguientes características. En este ejemplo tenemos una temperatura a la cual se está llevando a cabo el proceso de 670 Kelvin, un módulo cortante de 80 gigapascales y un esfuerzo al que está siendo sometido el material de 400 megapascales. Luego de reemplazar esos valores que tenemos para la ecuación de la tasa de formación, encontramos que la tasa de deformación es de 5 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. A continuación tenemos un video en el que se observa un análisis que se hizo en la Universidad de Letonia, en el que se utiliza una técnica para mezclar el refuerzo en la matriz metálica que denominan la técnica de tornado. Laboratory to see how we melt aluminum and make a tornado in it, in attempt to make metal matrix composites. Metal matrix composites, or MMCs in short, are made of matrix metal which is strengthened by reinforcement material, resulting in a some way superior material. Reinforcements come in many different shapes. It can be particles,
short fibers and whiskers, continuous fibers, or laminated sheets. The problem appears when some metal pairs don't want to stay together in orderly fashion as shown in my schematics. And the prices of MMCs in the market reflect the increased difficulty of making these novel materials. For example, regular aluminum costs around 5 euros per kilogram, but if you add only 1% of weight of nanoparticles in it, the value of finished product can rise by a magnitude. The same goes for ODS steel, which is already in use in the nuclear industry. Scientists have devised many intricate approaches for manufacturing MMCs. Main manufacturing challenges are to produce MMCs through metallurgical processes, where alloy is liquid. Today, I'm going to show you experimentally some successful approaches and also ineffective attempts. Let's move to Institute of Physics, where we can do experiments with molten aluminum. We start by taking aluminum alloy and melting it using an induction heater. Rapidly changing magnetic fields melt aluminum contactlessly, and when it's fully melted, we add nanoparticles. These silicon carbide reinforcement particles are made out of metal oxides and are tiny, measuring only 50 nanometers. To make a high-performance aluminum alloy, you want these particles to be homogeneously dispersed. Only then they improve mechanical properties of the alloy. Simply pouring them on surface leaves you with clusters of particles on surface due to poor particle wettability and van der Waals forces, which hold particles in agglomerates. To solve this challenge in industry, mechanical ultrasound treatment is used. Here, 18 kHz waves jiggle the metal, which helps removing dissolved gases in molten metal and also aids in nanoparticle dispersion in it. Visually, nothing interesting happens, but the process creates a unique and unpleasant screeching sound. Take a listen. We want a similar metallurgical method, but without a direct contact with metal. An electromagnetic method. Mechanical stirring, like you would simply do it with food, work for some particle and metal pairs. Unfortunately, due to density difference and surface tension, not for all pairs. So we have to get more creative. Our approach is to make more intensive electromagnetically generated flow in molten aluminum, and then try particle in-mixing. We do that by using rotating permanent magnet technology, which can induce intensive flows in liquid metals. Characteristic flow velocity is around 1 meter per second, which creates large surface deformations, forming a large vortex in which we pour in the particles. Another trick is to vary aluminum temperature. To change surface properties, we can heat aluminum a couple of hundred degrees above its melting temperature. Or more interestingly, we try to keep it at exactly the melting temperature of the alloy. This creates interesting conditions when metal has consistency of an ice slurry, similar problem you meet when making pancakes. If you pour flour directly into milk, it clumps together. You can divide the clumps by mixing it, but it takes time. It is way easier to in-mix flour in a more viscous media, such as eggs, or preferably egg-flour combination. The same idea is used with semi-solid aluminum mixture, which can be still stirred, and in the increased viscosity effect is exploited before casting the metal. This process is also called stir casting. When composite sample is created, we pour the processed aluminum in a graphite crucible, thus making small sample ingots to be examined later. Here is a unique point of view footage of that happening. You can see the phase change and follow the solid-liquid interface as metal solidifies. Another visible change is in density. Solid aluminum is denser, thus it takes up less volume, and this is root cause to many casting defects. Main point of this research is to make stronger alloys. Therefore, one of the main measurements of the sample is its tensile strength. These samples are made in a preheated casting mold, where on one side metal is poured in, which then fills the second column from bottom to top. In that second column, samples of specific size are taken out, and then machined, heat-treated, and then sent to tensile stress testing. Only then we know whether we have succeeded in making a better